Vamos a abrir nuestras Biblias, si no nos demoramos más, que ya es tardecito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5. Manu me va a acompañar con la presentación. Y hoy vamos a terminar de ver el capítulo 5, un capítulo hermoso, un capítulo por ahí desconocido para nosotros porque es un capítulo en donde no vemos, o no recordamos más que podría ser el milagro del paralítico de Betesda, pero sin embargo es un gran capítulo y los animo a que puedan leerlo y estudiarlo en sus casas porque la divinidad de Cristo es presentada claramente a través de su discurso. Él está ahí, ha estado en Jerusalén, él ha sanado a este paralítico un día sábado y entonces los judíos lo empiezan a perseguir y nos dice el versículo 18 que no solamente lo perseguían porque él hacía estas cosas el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Así que ahí vemos cómo el mensaje de Jesús era claro, hasta sus enemigos lo podían distinguir. Él estaba diciendo que era Dios y eso hacía que lo odiaran, porque ¿cómo alguien iba a autoproclamarse Dios? ¿Quién era esta persona que decía ser Dios? ¿Cómo alguien podía decir que su padre tenía, que Dios tenía la misma naturaleza que él? Y él ha dicho estas cosas, él ha dicho que Él es igual a Dios en persona. A partir del 17 hasta el 24 lo hemos estudiado. Él es igual a Dios en persona. Él es igual a Dios en las obras que hace. Él es igual a Dios en poder. Él es igual a Dios en juicio o en autoridad. Él es igual a Dios en honor y Él es igual a Dios en verdad. Y estas cosas son las que ha presentado. Lejos el Señor Jesús de callarse, lejos el Señor Jesús de aminorar y de calmar los ánimos, Él empieza a decir esto como si Él estuviera diciendo, yo soy el Señor del sábado y hago lo que quiero en el día sábado porque yo soy Dios. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Y el domingo pasado nos detuvimos en particularmente en el versículo 40, en el que dice que no quieren venir a mí para que tengan vida. Él se lo está diciendo a los judíos, a estos fariseos que están al frente de él ahí incriminándolo. Y él dice esto, no quieren venir a mí para que tengan vida. Y veíamos que ahí hay una gran profundidad en esas palabras porque tiene que ver con la condición de la raza humana, la condición de la raza humana. Es que el Señor está diciendo ahí y está diciendo ahí como dice en toda la Biblia, que la gente no quiere creer. ¿Por qué la gente no cree? Porque no están dispuestos. ¿Y por qué no están dispuestos? Porque van a cumplir los deseos, veíamos el domingo pasado, de aquel en cuyas manos se encuentran. Y esto es, ¿quién? ¿Quién es? El diablo. El no creyente está en las manos del diablo y hace solamente lo que el diablo quiere. Es fuertísimo, pero es lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué no quieren venir a Dios? Porque quieren hacer y están contentos con hacer las cosas que el diablo quiere. Su voluntad no quiere venir a Cristo. Ellos no están dispuestos a venir a Cristo. Entonces el pecador, decíamos el otro día, Manu, el pecador debe ser sacado de ese estado para que pueda entregarse a Cristo. Y solo Dios puede hacer esa obra. Solo Dios puede sacar a esa persona de esa oscuridad y traer luz a su vida para que pueda rendirse a los pies de Cristo. La persona debe rendirse a los pies de Cristo. La persona debe ir en fe creyendo quién es Cristo y qué es lo que ha hecho en la cruz. En este punto estamos, porque todavía no lo había hecho, pero estamos creyendo en la promesa del Señor y en que Él es Dios. Y por ahí comienza la cuestión. Juan nos dice en capítulo 20 que
estas cosas fueron escritas para que creamos en el Cristo, en el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que aquel que no cree que Jesús es Dios no puede tener vida eterna. Eso es lo que está implícito en ese versículo. El primer paso para poder ser salvo es entender quién es Jesús, y eso es que Él es Dios. Y entonces llegamos al versículo 30, y acá se arma una bisagra en este versículo. Él simplemente va a resumir lo que ha estado diciendo hasta acá, y él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y de quién es esa voluntad? La del Padre. Y acá lo menciona el Padre, y acá va a haber un punto de inflexión. Hasta acá él estaba diciendo: este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y les dice: yo soy igual a Dios en persona, en obras, en poder, en juicio, en honor, en verdad. Pero acá él va a cambiar, y fíjense lo que dice en el versículo 31. Versículo 31 nos dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Está diciendo que lo que él dice no es verdad? ¿Que está mintiendo? ¿Qué les parece? Él no está diciendo que está mintiendo, él no está diciendo que lo que está diciendo no es verdad. Él está diciendo, en otras palabras, para que lo entendamos, que el testimonio de él no es suficiente para ellos. Porque ellos dicen: vos te declarás, te autodeclarás Dios, y entonces ¿quién sos? ¿Quién sos? Y entonces, yendo a lo que dice en Deuteronomio en el capítulo 17, en el capítulo 19, que dice que para que toda cosa debe quedar en boca de 2 o 3 testigos, entonces el Señor le está diciendo lo que ve en su corazón. No quieren creer en Él, no quieren venir a Él, y lo que Él dice no es suficiente para ellos. Y entonces le dice: yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Para ellos no es verdadero. Porque fíjense que más o menos dice lo mismo en Juan 8, en el versículo 14. Él dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Acá está diciendo otra cosa. Está diciendo que es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es que ellos no saben, no quieren creer, están negados. Y entonces él está diciendo lo mismo acá. Él está diciendo: para ustedes lo que yo digo no es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da es verdadero. ¿Quién es el que va a dar testimonio? Y acá él cambia. Él estaba dando testimonio acerca de sí mismo, pero ese testimonio para ellos no es verdadero. Entonces él va a decir: voy a presentar a alguien que va a dar testimonio de mí. Y va a dar testimonio con 3 testigos, con 3 testimonios. ¿Quién es el que va a dar testimonio? El Padre. El Padre es el que va a dar testimonio a través de tres cosas, a través de 3 partes. La va a dar a través de Juan el Bautista, lo va a dar a través de los milagros de Jesús, y lo va a dar testimonio a través del Antiguo Testamento o de la palabra de Dios que tenían hasta ese momento. Eso es lo que presenta el pasaje. Básico, pero muy profundo a la vez. Porque es lo que está diciendo, y lo vimos un poquito el domingo pasado, así muy al final. Vimos lo que dice desde el 33 al 35. Acompáñenme. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y acá nos presenta el Señor Jesús al Padre dando testimonio por medio de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que había dicho Juan el Bautista? Bueno, podemos así, a simple vista, recordar la frase más característica de Juan el Bautista cuando dice,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su propia predicación apuntaba a Cristo. Su propia predicación hablaba de la deidad hecha hombre. Él estaba apuntando a eso. Él estaba apuntando a eso. Y él dice también, cuando en este momento en el que él está expresando esto, vosotros enviaste mensajeros a Juan, ¿a qué se refería? Bueno, básicamente a lo que está en el capítulo 1, versículo 19, que dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos se enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, enderezad el camino del Señor, no de alguien que es siervo del Señor, del Señor. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Alguien que no es digno, Juan el Bautista no se sentía digno. Eso es adoración. Eso es lo mismo que la mujer que derrama el perfume sobre sus pies. Eso es adoración. Eso es adoración a Dios. Y Juan el Bautista sabía bien que hay un Dios único, que no debía adorarse a otro Dios. Entonces, él estaba hablando clarísimo. Su ministerio apuntaba a Cristo. Su ministerio apuntaba a la deidad de Cristo. Y entonces el Señor está diciendo eso. Está diciendo, Él es la lámpara, Él es el que arde, Él es el que muestra la verdad, Él es el que está dispuesto a morir por la verdad. Y de hecho, por proclamar la palabra de Dios, Él muere, es decapitado por decirle la verdad a Herodes. Él es el que tiene esta flama, esta llama ardiendo. Es poderoso, es extenso, se hizo conocido Juan el Bautista. Juan el Bautista era palabra mayor para todo el pueblo. Todo el pueblo reconocía, y este es el punto que trae Jesús acá, todo el pueblo reconocía que él era profeta enviado de Dios. Y los fariseos tenían miedo de eso, porque no le creían a Juan el Bautista. Y ese era el punto. No le creyeron, no querían creerle. Se regocijaron por un tiempo en su luz, cuando fue así re lindo seguir a este profeta que estaba llevando masas, pero cuando empezó a hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados, y entonces ahí ya no fue tan lindo. Cuando empezó a denunciar el sistema falso religioso, el sistema religioso falso que tenían los fariseos, ya no fue el más lindo. Y no querían creerle. Pero ellos sabían que el pueblo consideraba que era profeta de Dios. Es más, a Jesús le preguntan en un momento dado una cosa y entonces él le dice, yo le voy a contestar esto, pero si ustedes me dicen, Juan el Bautista es de Dios o no. Y entonces dicen, si decimos que no es, nos va a apedrear el pueblo. Si decimos que, nos va a preguntar por qué no le creímos. Entonces estaban ahí, porque ellos entendían que era un profeta enviado de Dios. El pueblo entendía eso, a pesar de que no quería creer lo que él decía. Pero el pueblo sabía que venía de Dios. Y entonces Jesús muestra cómo el Padre da testimonio por medio de Juan el Bautista. Todos conocían la historia de cómo había nacido esta persona, de padres que eran estériles, de una mamá que era estéril, y que Dios había hecho que él naciera milagrosamente y que él había sido llevado por Dios a tener esta vida en el desierto, y que luego esta proclamación tan poderosa de la palabra, todo esto era de público conocimiento. Esto era algo que Dios estaba haciendo. Esto era algo innegable. Y es por eso que el Señor le dice esto. Él era reconocido como un verdadero profeta de Dios. Y entonces, si era reconocido como profeta de Dios, y él hablaba de Cristo como Dios, porque ellos no le creían. Y ese es el punto.
el Padre estaba dando testimonio de Cristo por medio de Juan el Bautista. Y ustedes dirán, bueno, pero me acuerdo de cuando él es bautizado, que dice, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchad. Y lo vuelve a decir también en la transfiguración de Jesús, pero eso no lo escuchó nadie. Eso no lo escuchó nadie. Nadie más que Juan y el Señor Jesús. Eso no es público testimonio. Nadie más escuchó eso, porque si no todos hablarían de eso. Una voz que sale del cielo y que dice, este es mi hijo, o sea, más clarito que eso, pero sin embargo nadie habla de eso. Eso era algo que muy poquitas personas en ese punto escucharon. Juan y Jesús, y luego en el monte de la transfiguración 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces, ¿quién les iba a creer a estos locos que estaban diciendo que Jesús estaba transfigurado? Bien. Entonces, el primer testimonio que el Padre da es por medio de Juan el Bautista, un testimonio irrefutable. El segundo testimonio es por medio de los milagros de Jesús, de las obras de Jesús. Y miren lo que dice en el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Yo hago obras, yo hago milagros que es irrefutable de que vienen de un poder mayor, que vienen de Dios. Y esto era lo que creían todos. Fíjense que Nicodemo se acerca a Jesús diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero sabemos que has venido de Dios. Eso es innegable. Las obras que haces, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, un fariseo, está diciendo eso. También dice en Juan 7:31 que muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Tampoco creían en el Cristo porque no lo reconocían como Cristo, pero se daban cuenta que él estaba haciendo muchas señales, que había poder de Dios por detrás de lo que él hacía. Y hasta los enemigos de Jesús lo reconocían, porque en el 11:47 de Juan dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es innegable. Hace señales. ¿Cómo podemos negar esto? Bueno, seamos tercos y se lo atribuyamos a Satanás. Y eso es lo que ellos hacen en el capítulo 8 de Juan. Ellos niegan y le dicen, sos un samaritano endemoniado, le dicen a Jesús. Y esa era la justificación para poder decir que él hacía señales. Y el Señor le dice, en otro pasaje, les dice, ¿cómo puede estar una casa dividida? ¿Cómo yo puedo sacar demonios por medio del poder de los demonios? Por medio del poder de Satanás. O sea, es ilógico. Sin embargo, eso había que decir para no creerle al Señor por medio de tantos milagros. Y si se acuerdan algo de lo que veíamos el otro día, es que esa fue la etapa en la cual el mundo vio más milagros en toda la historia. Esa fue una etapa en la cual toda la zona que rodeaba a Judea, toda la zona de Galilea, regiones enteras, no tenían enfermos. Porque cuando alguien se enfermaba, se lo llevaban a Jesús y al instante era sanado. Jesús sanó a prácticamente todas las personas que estaban ahí. No había enfermos, no había endemoniados, no había gente con lepra. Una salud tremenda en una población que moría a la mitad de la edad. Y de pronto esta persona estaba haciendo tantas señales. Alimentaba a 20.000 personas. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6. La alimentación de los 5.000 son varones 5.000. Así que había seguramente mujeres y niños. Probablemente unas 20.000 personas alimentadas por el Señor ese día, a partir de unos panes y unos peces. Así que todas estas eran señales innegables. No podían negar que Dios estaba atrás de eso. Número 3, el testimonio va a ser dado por medio del Antiguo Testamento, de lo que el Padre ha dicho.
Miren lo que dice en el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Eso era fuerte decírselo a los fariseos que estaban todo el día en las mínimas letras de toda la palabra de Dios. Ellos estaban ahí sabiéndolas no solamente de memoria, sino que las estudiaban y hasta trataban de encontrarle un significado hasta cada letra de cada palabra. Dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y le dice en el 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, nos encontramos con el Señor que les dice, hay un testimonio que es el de Juan, y no es que no sea importante, es importante. Yo no lo necesito, simplemente lo estoy diciendo para que ustedes puedan ser salvos. Ese testimonio es importante. Hay uno más importante, las señales. Las señales son importantes, son innegables. Hay un montón de milagros. Pero hay otro más importante, muchísimo más importante. La palabra que ustedes tienen y creen que ha venido de Dios, la palabra que ustedes adoran, la palabra que ustedes escudriñan. Miren, cuando los escribas, cuando copiaban una Torá a otra, ellos a veces usaban una lapicera, podemos decir, un lápiz, una cosa de tinta, por cada letra. Hacían una letra, tiraban, buscaban otra nueva. Hacían otra letra, la tiraban, buscaban otra. Porque era sumamente santa la palabra de Dios. Y no podía haber dos letras escritas por un lápiz o una lapicera inmunda. Hasta ese punto habían llegado. Esa era la palabra de su Dios. Y ellos la tenían en sumo cuidado. Ellos eran los fariseos de todo el sistema y de toda su sociedad. Ellos eran los que más sabían de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le está diciendo, ustedes no lo conocen, no tienen su palabra morando. ¿Saben cómo les debe haber pegado esto, no? Ustedes no tienen morando su palabra en ustedes. Ustedes no lo han escuchado. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes escudriñan las escrituras creyendo que en ellas van a encontrar la vida eterna como si fuera alguna fórmula mágica. Y sin embargo ellas dan testimonio de mí, que yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él está diciéndoles esto. Él está diciéndoles esto. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ha dado testimonio de mí. Hace un énfasis ahí. Lo ha dado por todo el Antiguo Testamento. Y acá tengo que corregir algo que vos dijiste. La salvación nunca fue solamente para el pueblo judío. La salvación siempre fue para toda la humanidad. Iba a ser por medio del pueblo judío. ¿Y qué fue lo que creyó el pueblo judío? Que la salvación era solo de ellos. Y que solamente los judíos podían ser salvos. Y todos los demás mueren. Por eso es que Jonás odiaba a los de Nínive. Por eso es que no quería ir a predicarles. Por eso es que ellos odiaban a los samaritanos. Por eso es que ellos estaban en estas disyuntivas de odiar a los pueblos paganos. Ellos llegaban de pisar una tierra que no era creyente en Dios y se limpiaban los zapatos. Porque no querían tener nada que ver con alguien, con un pueblo que no fuera el judío. Ellos odiaban a cualquier otro pueblo que no fuera judío. Ellos creían que la salvación era solo para los judíos. Sin embargo, no. El Señor quiso traer salvación por medio de los judíos, porque en Abraham serán benditas todas las naciones, y eso no es que se abolió el pacto, sino que simplemente el Señor lo que está haciendo es llevarlo a cabo por medio de un nuevo pacto. No hay una abolición del pacto viejo, sino que el Señor está llevando por medio de un nuevo pacto la salvación, pero ya no por medio de un pueblo, sino por medio de la iglesia, por medio de todos aquellos que son nacidos de nuevo.
Y esto nos recuerda lo que Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, diciendo toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ellos creían que era la palabra de Dios, la palabra que tenía. Y entonces Jesús le tiene que decir, eso es lo que dice, o sea, todo lo que ustedes creen que viene de Dios, Dios ha estado diciendo que estaba hablando de mí, y podemos encontrar el Salmo 2 que habla de su reinado como el ungido, podemos encontrar un montón de pasajes que nos hablan de Cristo. Sin ir más lejos, podemos encontrar a Cristo en la Pascua, en el pueblo. Ahí tenemos a Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y sin embargo ellos no veían nada de eso. Miren, en Hebreos 1 dice, Dios en el pasado habló a través de los profetas de muchas maneras y en muchas formas. Y nos ha hablado de Cristo. No han escuchado su voz ni en ningún momento han visto su forma. Ellos no habían entendido. Y acá está usando los dos sentidos por los que percibimos todo. Es simplemente una forma amplia de decir no conocen a Dios en absoluto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. No conocen a Dios en absoluto. Y acá en escudriñan las Escrituras, dice escudriñad las Escrituras. Como está puesto ahí en la Reina Valera, puede parecer que fuera como una orden, pero es mejor entenderlo como un verbo indicativo en el cual él está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ahí tiene más sentido con lo que sigue. Ustedes lo hacen ya, es algo que hacen, no sean que merodea tras su presa, acechando su presa. Ese es el sentido de la palabra. Eso lo que le está diciendo es que ustedes rastrean las Escrituras, ustedes las investigan y no se dan cuenta. Miren, en el 45 dice, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién los acusa delante del Padre? Moisés. Porque Moisés habla de mí y ustedes no quieren creer. En Lucas 16, 29, si se acuerdan, es la historia en donde está Lázaro y el rico, y Lázaro va al seno de Abraham cuando muere, y el rico va al Seol, al lugar de tormento, y entonces hay unas palabras que se cruzan entre Abraham y el rico, en donde nos muestra cómo el rico está en sufrimiento tremendo y le dice, por favor, que alguien resucite y vaya a contarles a mi familia para que no vengan acá. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Tienen a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento. Tienen eso. Si no, eso no es suficiente, nada los va a hacer cambiar de opinión. La palabra de Dios mostraba eso. A sus discípulos en Emaús, ¿se acuerdan cuando van caminando estos dos discípulos en el camino de Emaús? El Señor se les aparece ahí y dice, y les dijo, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Tardos de corazón. No, el problema que tienen es que no creen en la Biblia. En el versículo 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Ahí en el camino de Emaús. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Maravilloso. Muchos quisieran haber estado en esa clase. Yo quisiera estar ahí. Como Cristo fue encontrando en todos los lugares del Antiguo Testamento cómo se hablaba de él. Y le dijo en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso quiere decir todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso fue lo que el Señor quería. Y para eso estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Para que las personas pudieran creer por medio del testimonio del Padre, por medio del testimonio de Juan el Bautista, que fue temporal, duró una temporada, luego murió, por medio de los milagros de Jesús, que también duraron una temporada, hasta que el Señor murió, y por medio de la palabra que permanece para siempre. Así que fíjense qué testimonio tan importante. Por medio del testimonio que el Padre ha dado acerca del Hijo, por medio de la palabra, podemos ser salvos. Y no solamente podemos ser salvos, podemos crecer en la voluntad del Señor. Así que la pregunta para nosotros es, ¿por qué no creemos lo que está escrito? ¿Por qué hacemos nuestra voluntad si el Señor no quiere que hagamos eso? ¿Por qué creemos que somos libres si la Biblia nos dice que estamos esclavos del pecado y cuando Cristo nos compró pasamos a ser esclavos del Señor? Y qué bueno que somos sus esclavos, porque para eso fuimos creados. Por último, el Señor concluye su discurso con algunas palabras sobre la falta de voluntad del pecador que son muy instructivas. Miren lo que dice en el versículo 41 hasta el 47. Lo leemos rápidamente. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren, el Señor nos muestra acá tres cosas que hablan sobre la falta de voluntad del pecador. Y las tres cosas son la falta de voluntad para glorificar a Cristo, la falta de voluntad para amar a Dios. Fíjense que la falta de voluntad para glorificar a Cristo dice, gloria de los hombres no recibo. No recibo gloria de los hombres. Y eso, pero debería, porque son criaturas. La segunda es la falta de voluntad para amar a Dios. Él le dice, mas yo os conozco. Él conoce su corazón. ¿Se acuerdan en Juan 2 cuando veíamos cómo él miraba el corazón de los hombres y sabía cuál fe era falsa y cuál no? Bueno, acá le está diciendo lo mismo. Mas yo los conozco, veo su corazón. Veo su corazón con toda la sabiduría de Dios, que no tienen amor de Dios en ustedes. Hay una falta de voluntad para amar a Dios. Y número 3, hay una falta de voluntad para creer en las Escrituras. Si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y vemos en este pasaje cómo el Señor sabiamente presenta al Padre dando testimonio por medio de Juan el Bautista, por medio de sus milagros, por medio de la Escritura. Y vemos cómo hay una falta de voluntad del pecador para no ir a Cristo. Y hay una falta de creer en la palabra, de querer glorificarlo y de querer amarlo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué diferentes somos de los judíos estos? Deseamos
Deseamos con nuestro corazón glorificar a Dios haciendo su voluntad. Deseamos nosotros amar a Dios haciendo su voluntad, obedeciendo lo que el Señor nos dice. Pero ¿y cómo? ¿Cómo lo hago, Bruno? No, básicamente se refiere a las cosas hasta más chiquitas por ahí. Simplemente el deseo de querer estar juntos. El deseo de venir y congregarnos. Hoy somos muy poquitos, pero ese deseo debería estar en nuestros corazones todas las semanas. ¿Por qué? ¿Porque hay que venir a la iglesia? No, porque es bueno este tiempo. Es el tiempo en donde nos animamos al amor y a las buenas obras, nos hacemos bien unos a otros. Esa es la voluntad del Señor. Es el momento, es el tiempo en donde mostramos que servimos al otro. Podemos hacerlo durante toda la semana. El domingo no es excluyente del servicio del Señor. Podemos glorificar al Señor toda la semana. El Señor nos llama a servir a nuestros hermanos, cubriendo sus necesidades. Ahora te pregunto, ¿estás cubriendo la necesidad de tu hermano? ¿Estás cubriendo la necesidad de tu hermano? ¿Qué estás haciendo por tu hermano? ¿Qué estás haciendo por animarlo al amor y a las buenas obras? ¿Decís amar a Dios, pero lo servís? ¿Decís amar a Dios, pero haces tu voluntad primero y después oras? ¿Decís amar a Dios, pero no lees ni oras en toda la semana? Si esa es la realidad, entonces hay un problema, hay una falta de voluntad. Y te animo que puedas creer lo que el Señor dice, porque Él es Dios hablando. Y Él nos dice esto, que debemos hacer su voluntad. Vamos ahora. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido pasar a la luz de tu palabra un tiempo de estudio. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por revelarnos al Señor Jesús. Nosotros hemos recibido este testimonio tuyo por medio de las Escrituras. Y es por eso que hemos creído en el Señor Jesús. Es por eso que hemos sido transformados, hemos sido nacidos de nuevo. Hemos venido al arrepentimiento y a la fe por medio de este testimonio. Señor, te rogamos para que en nuestros corazones pueda haber este deseo de hacer tu voluntad, este deseo de hacerlo en las cosas hasta más mínimas, como estar todo el tiempo orando, en comunicación con vos, como estar profundizando todo el tiempo en tu palabra, que no sea un devocional y algo escrito por otro, sino tiempo en tu palabra, tiempo de memorización, tiempo de estudio profundo, tiempo de entender realmente lo que dice y poder tenerla en nuestra mente, en nuestros corazones, primero para aplicarla y segundo para compartirla. Señor, te rogamos para que podamos hacer tu voluntad, para que creamos en el testimonio tuyo por medio de la palabra. Señor, que nuestros corazones sean movidos y no tengamos el corazón de los fariseos de su falta de voluntad, que sabemos que es el corazón del pecador. Y a la vez te rogamos por aquellos que todavía no te conocen, para que vos hagas tu obra en ellos, hagas tu obra de salvación en ellos, y ellos puedan venir en arrepentimiento y en reconocimiento de que son pecadores y de que están condenados a una eternidad de sufrimiento y sin Dios, y de que solo por medio del sacrificio del Señor Jesús por ellos pueden ser salvos. Te rogamos para que eso sea una realidad en sus vidas y para que todos nosotros podamos vivir en gratitud una vida entregada a vos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.